Bien, el objetivo de esta primera sesión, que está claro, es, bueno, lo primero es agradeceros y daros a todos la bienvenida, porque está claro que esta no era el formato ideal ni el formato soñado, sino que era, pues de algún modo, la idea era hacerlo presencial durante 2 días, pero está claro que no ha sido posible. Entonces, bueno, pues de algún modo la idea de hacerlo así extendido en el tiempo, aunque está claro que para algunos es muy de mañana, para otros es muy de noche, pues vamos a intentar acoplarnos en la medida de lo posible y subsanando estas diferencias horarias a través de las grabaciones. Lo que de algún modo quería era, muchos de nosotros ya nos conocemos porque ya llevamos varios años trabajando juntos, pero yo creo que es importante consolidar relaciones y dar la bienvenida pues a los nuevos miembros del equipo que bueno, la verdad son todo fichajes, si tuviéramos que utilizar una metáfora futbolística, son todos fichajes de Champions League, Champions. Bueno, lo que de algún modo quería hoy es empezar y hablar un poquito, presentar el proyecto, presentar las principales claves sobre las que se sustenta el proyecto, explicar un poco la convocatoria en la que estamos, de fondos que tenemos, qué es lo que supone, a qué nos hemos comprometido, qué actividades pues de algún modo podemos llevar a cabo y de planes de futuro. Ese de algún modo sería la primera parte de la intervención y luego en la segunda parte pasaría a exponer pues esa presentación que os he pedido a cada uno de vosotros, en la que nos hagamos una introducción de nuestras líneas de investigación y cuáles son actualmente nuestros planes de futuro, ¿no? Y bueno, lo primero que... A ver, ¿ha entrado alguien ahora? Vale, creo que no hay más problemas. Antonio, hola Antonio. Hola. Hola. Estaba dando la bienvenida y agradeciendo y diciendo que, bueno, que es todo un lujo teneros a todos que estemos todos como compañeros, porque pues la verdad yo creo que tenemos un equipo muy sólido y muy multidisciplinar, que eso de algún modo creo que es una de los grandes logros que tenemos, ¿no? Entonces, estaba contando un poco que el objetivo de este encuentro, que está claro que tenía que ser un encuentro presencial y no virtual, es la de presentar las líneas de investigación sobre las que se sustenta el proyecto, explicar cuál es la convocatoria en la que estamos amparados y después, en una segunda parte, pasaría a presentarme también cuáles son mis líneas de investigación, cómo he llegado, digamos, a este momento y cuáles son los planes de futuro a corto y a medio, no, más bien a medio, corto, medio, inmediato y largo plazo. Bien, dicho esto, el proyecto de Fiestas, Simulacros y Saberes en la América Virreinal, está claro que el eje que nos engloba y que nos convoca a todos es el estudio de la fiesta. Estudiamos la fiesta todos desde distintas perspectivas, pero está claro que nos interesa el abordaje teórico desde la perspectiva de la historia cultural, porque de algún modo nos permite llevar a cabo un análisis de la vida pública y cómo se relaciona estrechamente con la visión que el poder genera de sí mismo. Desde esta perspectiva general y muy global de lo que significa el ámbito de la fiesta, nos dedicamos a analizar el valor del efímero en un contexto de metamorfosis, en un contexto que de algún modo permite cambiar las coordenadas de espacio y tiempo y transformar una realidad embellecida en un espacio idealizado por un tiempo determinado y finito a raíz de una circunstancia celebrativa efímera y circunstancial. A partir de esta idea general en la que nos interesa ese aspecto performativo de la fiesta, donde reconocemos y analizamos una serie de actores políticos o circuitos de poder en unas coordenadas de espacio y tiempo muy definidas, muy efímeras y embellecidas de acuerdo a esa visión idealizada que el poder genera de sí mismo, tenemos que contemplar o de algún modo
uno de los ejes sobre los que también recorre transversalmente nuestra propuesta es de algún modo considerar la fiesta en el estado colonial, en el sentido de que el virrey sabemos que el rey nunca va a estar presente, nunca va a visitar América, y eso de algún modo determina que el virrey sea considerado como ese alter ego del virrey, como ya de algún modo sabemos que se analiza desde los estudios de Santiago Sebastián, Víctor Mínguez, etc., ¿no? Entonces, sabemos que esa idea de parecía que llevaba el rey en el cuerpo va a ser un lema fundamental que a nosotros nos ayude mucho a pensar la fiesta, ¿no? Es esa, de algún modo, en esa metamorfosis, en ese espacio que luego veremos que también podemos pensar como una forma de simulacro simbólico. Además de las especiales consideraciones que supone la organización virreinal y la presencia de ese virrey, en la que vemos que se generan también otra serie de presupuestos metodológicos que tienen que ver con la historia conectada, porque de algún modo podemos ver un escenario global en el que podemos conectar y contrastar distintos espacios y saberes. Eso también nos conduce a pensar en una especie de archivo móvil, ¿no? Porque vamos a ver cómo podríamos pensar en ese tornaviaje, en ese tránsito de ideas, objetos, imágenes, saberes, textos, etcétera. Podemos establecer esas líneas de conexión dentro de ese panorama global. Esta conectividad, estas redes, hacen que también pensemos o podamos ampararnos en otro aspecto teórico interesante, que es el aspecto del simulacro, porque a partir de esa idea de traslación y copia, el simulacro hace que en América siempre sea real en virtud de la ausencia. Es decir, no hace falta que el rey se desplace en una jura real, sino que la mera imagen, la mera disposición, la mera puesta en escena de esa imagen real hace que la convierta en realidad. Por tanto, nos interesa ampararnos en esa organización colonial, en ese marco conectado, en ese aspecto de simulacro, que hace que de manera efímera podamos considerar también lo material y lo performativo como el proceso y como el resultado, porque os decía que nos interesa ver cómo se construye esa imagen en ese espacio festivo y efímero. Pero yo creo que una de las novedades de este proyecto en relación a los anteriores que nos ha convocado es que nos estamos planteando el proceso, la materialidad, esa traslación y esa construcción. Hace que podamos ver también la tensión que hay entre digamos, la ostentación, el reciclaje, el planteamiento, el resultado, etcétera, ¿no? Que no veamos simplemente el resultado, sino que nos planteemos también el proceso. Y ese proceso, plantearnos ese proceso, hace que veamos también o nos interese muchísimo estudiar la materialidad. Y esa parte performativa, ¿no? Y esa parte sobre todo material, de ahí de la importancia que tienen ahora mismo pues, imágenes, tejidos, objetos, restos, naufragios, y de ahí bueno, pues también los nuevos fichajes, ¿no? Que tenemos en cartera. Hablaba antes también de que otra de las líneas transversales, más allá de lo textual, es incorporar la cultura visual y la cultura material, porque de algún modo las imágenes y los objetos pueden ayudarnos a moldear una vida cotidiana, pero también un simulacro festivo, ¿no? Porque de algún modo el eje, digamos, o una de las ideas fundamentales, ¿no? que vamos a ir teniendo, ¿no? Es el cómo se producen los mecanismos de ostentación. En la época, el diccionario de autoridades define ostentación como todo lo que es digno de verse y corresponde al estado de cada uno. Entonces, esa idea de ostentar, esa idea de hacer, de algún modo, demostrar que, por ejemplo, un virrey que lleva al rey en el cuerpo,
para nosotros va a ser fundamental. Y eso lo podemos conectar en distintos espacios. Por eso también creo que una de las novedades del proyecto, de este nuevo proyecto, va a ser centrarnos no solo en el ámbito meramente urbano, en esos núcleos urbanos, sino que salir un poco, ¿no? Más allá de los espacios, ¿no? Y situarnos, de los espacios de poder establecidos, situarnos en otros anclajes, en otros núcleos, ¿no? de poder. Además de esta, digamos, de esta cultura visual, de esta cultura material que estamos, digamos, perdón, voy a admitir a Alejandro que acaba de llegar. ¿Se oye bien? ¿Está todo bien? Vale. Sí. Hola, Alejandro. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver, bueno, estaba comentando, ¿no? Esa idea de ostentación, esa idea de simulacro, la importancia de la historia conectada, de la cultura visual, de la cultura material, de lo efímero, por esa parte performativa. Entonces, otro de los ejes que yo creo que pueden articular el proyecto es... Hola, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Es la circulación de saberes desde, digamos, desde la agencia femenina. Eso es algo que nos ha convocado en esta última red de excelencia que hemos tenido, donde hemos estado centrándonos en espacios de poder informal, fundamentalmente localizados en cortes y conventos. Y yo creo que en el caso americano es un campo de estudio en el que podemos transitar con muchas posibilidades de trabajo, porque tenemos grandes especialistas que os estáis dedicando a esos circuitos de mecenazgo, tanto nobiliario como conventual. Entonces, creo que esos son los grandes ámbitos, digamos, o las líneas transversales sobre las que se sustenta el proyecto, de este proyecto que tenemos actualmente. Este proyecto se enmarca dentro del Plan Nacional del Gobierno español, que es una convocatoria de 2020 y tenemos un proyecto por 4 años y que empezó en septiembre de 2021. Se compone por 17 miembros que se dividen entre el equipo de investigación y el equipo de trabajo. La distinción corresponde a los que de algún modo están dentro del sistema universitario español, más los que están fuera digamos, del ámbito universitario local, ¿no? Nacional. Y lo que nos hemos propuesto es básicamente ofrecer toda una serie de publicaciones y actividades conjuntas en la medida de lo posible. Por eso también creo que es importante que tengamos esta idea, ¿no? Dentro de este giro afectivo, ¿no? de intentar crear comunidad y lanzar estas redes entre los 17, ¿no? Porque creo que los 17 tenemos distintos ámbitos de referencia que de algún modo que están bien encajados y bien enlazados, ¿no? Además de estas publicaciones y actividades conjuntas, una de las, digamos, de las grandes actividades que en principio estaba prevista para este año, si no me equivoco, para el 2022, pero que en vista de la situación que está todavía entre alfileres, ¿no? Es organizarnos en un taller donde nos podamos juntar todos para trabajar y pensar en el convento de Santo Domingo, en Oaxaca, en la Biblioteca Francisco de Burgoa, porque me gustaría plantear pues, un trabajo de campo que sea trabajo de archivo, al mismo tiempo que podamos establecer entrevistas y veamos cómo se está trabajando, sobre todo desde un ámbito de vista artesano, para intentar ver cómo, por ejemplo, cómo son esos tejidos que nosotros vemos en las fiestas, cómo son esas técnicas que bueno, pues en el ámbito oaxaqueño pues puede ser muy factible, muy fácil pues ver, ¿no? ese proceso, ¿no? Os hablaba antes del proceso y de la importancia de salir de lo meramente textual para intentar imaginar, visualizar, pensar y compaginar lo que es el trabajo de archivo con el trabajo material, de esa cultura material de la que se nutre el simulacro sobre el que estamos pensando y trabajando.
esa sería una estancia de más o menos unos 4 días en Oaxaca, en la Biblioteca Francisco Burgoa, donde estarían encantados de recibirnos, donde podríamos trabajar con distintas líneas de atención, desde actas de conventos a documentación. Podríamos ir viendo cómo de algún modo nos vamos desplazando en distintos ámbitos del archivo, para luego hacer sesiones de trabajo conjuntas y organizar algún tipo de encuentro con artesanos locales. Esa va a ser la gran actividad o una de las grandes actividades del proyecto, pero que en vistas de la incertidumbre del panorama, en lugar de hacerla en este año, he pensado que lo mejor es hacerla el siguiente año. Otro de los aspectos que me gustaría presentaros y que me gustaría que tuvierais en cuenta es que ofreceros el CSIC como lugar de anclaje, en el sentido de que sabéis que el CSIC es un organismo público de investigación en España que de algún modo permite acogeros a vosotros en modalidades de estancias de investigación, pero también a vuestros estudiantes, y también pensad que podemos pensar, valga la redundancia, en intentar buscar recursos tanto para estudiantes que queráis que desarrollen trabajo de campo o tesis doctorales, como estudiantes postdoctorales. De hecho, hoy mismo se ha convocado la Ramón y Cajal, entonces pensad que si podemos establecer esas redes de colaboración, tanto para vosotros, para pensar en esos formatos de estancia de investigación, como para estudiantes pre y postdoctorales. Y luego os quería también, había otra cosa, bueno, luego cuando hablemos un poquito, pues seguimos, bueno, hablamos un poquito más de esto. Eso en cuanto a cuestión administrativa. De algún modo he intentado esbozar cuáles son las líneas sobre las que se ha pensado el proyecto. Una de las virtudes que yo creo que tenemos y que nos han señalado en las evaluaciones es la composición interdisciplinar. Me parece importantísimo que tengamos colegas americanos, europeos, historiadores, filólogos, historiadores del arte, historiadores, filósofos, gente que se dedica a arqueología, gente que se dedica a trabajar con tejidos. Entonces me parece importantísimo esta masa que tenemos para intentar pensar desde una perspectiva de procesos, ¿no? Y se me ha vuelto a ir otra vez lo que os quería comentar. Dentro de los compromisos del proyecto, os hablaba también de esta gran actividad taller que tendríamos el próximo año en Oaxaca. Una de las cosas que también tengo previsto trabajar durante este primer semestre va a ser una nueva web. Los que habéis estado en el proyecto anterior sabéis que teníamos esta web de En los bordes del archivo, que había funcionado muy bien como lugar de encuentro, pero tenemos ahora que reacomodarla porque la situación administrativa ha hecho que burocráticamente tengamos que cambiar la base, la nueva web. Entonces, a lo largo de este primer semestre, mi intención es no solo seguir trabajando en redes sociales a través de Twitter, Instagram y Facebook, sino también pensar en una nueva web. El proceso ha sido un poco más lento porque también os decía que la web de Los bordes del archivo terminó el proyecto y de algún modo terminó la web, y también como en el CSIC están redefiniendo, rediseñando las nuevas páginas web, de algún modo nos invitan a que los proyectos estén anclados dentro de las webs institucionales del CSIC. Y eso hace que también haya de algún modo que repensar el diseño de la página y también porque en esa nueva web
va a tener cabida otro proyecto del que también me gustaría hablaros, que es una base de datos con cartas de mujeres, cartas que escriben mujeres o reciben mujeres o que escriben mujeres para mujeres. Entonces, la idea es también trabajar con marcadores digitales y hacer una serie de edición digital de esas cartas para, de algún modo, trabajar en esas comunidades afectivas que entre mujeres se están cruzando correspondencia a ambos lados del Atlántico. De momento estoy trabajando con un fondo de correspondencia de monjas clarisas filipinas, pero bueno, poco a poco, cuando la cosa ya esté más armada y tenga más cuerpo, sea más sólida, me gustaría presentároslo para que también seáis partícipes y podáis colaborar también con otras, incorporando otras cartas y otras visiones sobre el tema. Del mismo modo que os ofrecía la opción del CSIC como anclaje para que lo tengáis en cuenta si estáis pensando en estancias y en redes, ¿no? entre estudiantes. Otro aspecto importante que me parece necesario que tengamos presente, que he estado también hablando con algunos colegas, sobre todo americanos, es empezar a pensar en becas colaborativas y en proyectos transnacionales. En concreto, hemos estado hablando de posibilidades en el National Endowment for the Humanities, pero es algo que tenemos que pensar, a ver cómo podemos establecer una red transnacional en un proyecto más grande. Estoy pensando en una red transnacional y también en proyectos europeos. Entonces creo que algunos de vosotros ya coordináis proyectos en vuestros lugares de origen y podemos establecer también alianzas y estrategias que nos permitan pensar en una confederación y en una red más amplia, ¿no? de proyectos. Y bueno, esto es lo que quería de algún modo presentaros a grandes rasgos de lo que es el proyecto, las líneas del proyecto, posibilidades, lo que se espera y lo que podemos ir haciendo. Han ido saliendo algunos monográficos de revista y que ya están en marcha o están en proceso, pero también si alguien tiene alguna idea, pues creo que es que la tengáis en mente en función de esta red que tenemos, pues a ver si puede salir algún proyecto o os apetece hacer algo en concreto. Hay otra actividad que nos hemos lanzado también a hacer ahora y bueno, estamos empezando en un formato de seminario indiferente virreinal, porque pues de algún modo nos interesa ver tomando el nombre de esa organización del Archivo General de la Nación de México, pensar en distintos aspectos desde un punto de vista transatlántico que forman parte de ese archivo, ¿no? Entonces hemos tenido ya 3 sesiones de conversaciones a 2 bandas, ¿no? O aprovechando el paso de gente que pasa por Madrid y podemos establecer un diálogo, ¿no? Entonces hemos hablado con Curro Montes y con bueno, hemos tenido una primera sesión sobre... Curro, Julia. No te oigo. Julia también estuvo, ¿no? No. Julia estuvo en uno. No. Pilar Díez del Corral y Francisco Montes estuvieron hablando sobre agencia femenina y desde una perspectiva comparada entre las embajatrices italianas, y Francisco Montes estuvo hablando sobre las virreinas novohispanas. Una segunda sesión que era sobre santidad, donde María José Rodilla y... ¿Cómo se llama? También se me olvidó. Vuelvo a tener otro lapsus, me vais a disculpar. Hablaban sobre el teatro de la fe, ¿no? De algún modo, cómo se creaba un relato en torno a geográfico y luego cómo había como proceso y luego como resultado había un culto de las reliquias, ¿no?
Era uno de los comisarios de la exposición que hubo de reliquias en Valladolid, es un profesor de la Autónoma de Madrid, pero bueno, vais a disculpar, pero son los lapsus del directo, ¿no? Y una tercera sesión con, lo veo por aquí, con Jorge Mojarro, que aprovechando su paso por Madrid, pues nos permitió establecer un diálogo en torno a literatura, ¿qué es la literatura colonial filipina?, ¿no? Entonces, de algún modo, ese seminario pues, que estamos haciendo vía Instagram y luego también estamos grabando y para que permanezca y pueda trascender el efímero, pues va a ser otra de las actividades del proyecto que creo que pueden ser interesantes como seña de identidad. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que quería comentaros sobre el proyecto y bueno, pues de algún modo porque es el marco que nos ampara, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo o quiere... Te quería preguntar, porque como me tengo que ir, con perdón para Beatriz y para Antonio. Discúlpenme, te quería preguntar, ¿tienen contemplada alguna partida como para hacer coediciones de la universidad con el proyecto o algo así? Sí, sí. Básicamente los fondos van a ser para publicaciones. Entonces eso hay que tenerlo presente y sí, vamos a apoyar con publicaciones. Sí. Bueno, chicos, me discúlpenme, me tengo que ir. Bueno, felicidades de nuevo. Gracias. Porque sabemos que vas a firmar tu contrato de SNI 3 del Sistema Nacional de Investigadores, lo cual es todo un lujo. Bueno, no lo voy a firmar, tengo que arreglar 5 papeles antes de firmarlo. Por ser extranjera estoy pagando mi extranjería. Pues a pechuga. Bueno, perdón, adiós. Chao. No sé, alguien... Yo creo que estamos todos en línea, estamos todos conectados. Bueno, una vez presentado el proyecto, pues donde ya os decía que el hecho de realmente nos convoca a la fiesta, el efímero, me parece muy interesante porque podemos permitirnos distintos abordajes teóricos a partir de esas ideas o de esa historia cultural polifónica, ¿no? A través del texto, la cultura visual, la cultura material, la historia conectada. De algún modo podemos ir trazando, ¿no? esos giros en la comunidad afectiva que hemos podido crear. Me gustaría presentaros, que es lo que bueno, pues os he pedido para que cada uno nos conozcamos y nos ubiquemos y nos presentemos también desde un punto de vista de líneas de investigación. Voy a presentaros pues, de algún modo lo que han sido mis líneas y cuáles van a ser mis líneas de trabajo a corto, medio y largo plazo, ¿no? Esperemos que no sea muy largo plazo. Yo empiezo a trabajar en teatro del siglo de oro, la segunda mitad del 17 y siempre con esa vinculación entre teatro comercial y teatro cortesano. El hecho de que ya desde mi época de tesis el autor que yo trabajo, que es, bueno, trabajo siempre porque nunca lo he dejado, Agustín de Salazar y Torres, que sea un autor que se desplazó a México, que entabló amistad con Sor Juana, de algún modo siempre, ya desde esos primeros trabajos, hizo que de algún modo me planteara el interés en un estudio de la filología, ¿no? pero siempre desde una perspectiva amplia, que es lo que yo creo que me ha dado siempre el teatro, ¿no? Y en ese ámbito cortesano, en ese ámbito de mecenazgo, de segunda mitad del 17, que es una época de crisis y por tanto muy interesante y muy sugerente, porque la fractura, digamos, entre los grandes ideales simbólicos y laudatorios encuentran en la figura de Carlos II una fractura grande que desemboca en un cambio dinástico. Pues como os decía, el hecho de haber estado trabajando en teatro en esta época de segunda mitad del 17 como principio de modernidad, desde una perspectiva transatlántica, con un autor que se desplaza, que está tanto en la corte de Madrid, que se desplaza a México,
Su tío fue obispo de Yucatán, él fue amigo de Sor Juana Inés de la Cruz. De hecho, la última comedia que termina tiene dos finales, ¿no? La de Veratasis y la de, que es su editor, y posiblemente, ¿no?, también la de Sor Juana, ¿no? En ese ámbito, de algún modo me he ido saliendo, ¿no?, a partir de esta primera zona de confort, instalándome ya en ese, digamos, en ese giro transatlántico, y desde luego considerando cada vez más aspectos de cultura visual y aspectos de cultura material, y con una lectura política y simbólica. Entonces, bajo este background inicial, me lleva o ya me instalo definitivamente en el universo del efímero y de la fiesta. Y dentro de este efímero, quiero reivindicar un poco estos dos últimos proyectos que son los que me tienen ahora trabajando. El primero es la dimensión filológica, ¿no?, porque de algún modo pues ese es uno de los elementos de, digamos, de trabajo propios, ¿no? Estoy ahora mismo editando el diario de la Marquesa de las Amarillas, porque llegué a él casualmente a través de de un trabajo del que os hablará después Beatriz Ferrús, ¿no?, también relacionado con la red de patrimonio cultural femenino que tuvimos anteriormente, y me interesó muchísimo este diario. Me interesa el hecho de que se plantee su autoría. No sabemos realmente si es ella la autora, si no, pero de algún modo se presenta como autora, pero sí me doy cuenta de la necesidad y la importancia de hacer una buena edición crítica del texto. El texto tiene dos ediciones, la de Romero de Terreros de mediados del 1940, creo, la primera mitad del siglo XX, que es la primera edición que da a conocer el texto, que es una transcripción del impreso de la Biblioteca Mexicana de 1746, creo que es, y es el primero que da noticia del texto como tal. Incorpora también en una portadilla un retrato sin indicar la procedencia, con muy mala, ¿cómo es? Muy mal reproducido, pero vemos un retrato novedoso de la Marquesa de las Amarillas, del que no tenemos más noticia. Y luego hace unos años hubo otra edición, otra transcripción que sigue muy... la edición esta es de bueno, es relativamente nueva, no encuentro el año. Está hecha en la UNAM, dentro de la colección 2016, hecha por Claudia Llanos. También es una transcripción que reproduce muchas de las digamos, fallas, ¿no?, que vemos en la transcripción de Romero de Terreros. Muy valiosas las dos porque ponen en circulación el texto, pero creo que es necesario una perspectiva más filológica para poder leer el texto, poder anotarlo bien, puntuarlo y de algún modo darle otra dimensión, ¿no? Y actualmente estoy en ese proceso de edición del diario del viaje de Cádiz, de la Marquesa de las Amarillas hasta México. Ese, digamos, sería mi proyecto a corto plazo, y que espero que llevarlo a cabo durante este año, porque además afortunadamente hay un testimonio en la Biblioteca Nacional de Madrid, y he podido tener acceso a él muy fácilmente. El segundo proyecto es un proyecto más a medio largo plazo, que también llevo un tiempo trabajando en él, que son con una serie de sermones de entierros de corazones, claro, a partir del ejemplo del obispo Santa Cruz en Puebla, de 1699,
me empiezan a interesar esa parte fastuosa del entierro del corazón como reliquia. Y ahí tengo varios testimonios del 18, de Carlos Bermúdez de Castro, Pantaleón Álvarez de Abreu y el non plus ultra de la novez, Juan José de Escalona y Calatayud. Me interesa ver esos sermones. Y estoy viendo, bueno, pues cómo darles una visión más sintética desde el punto de vista digamos, de entierro, de exequias, de ese fragmento de cuerpo, ¿no? De corazón. Entonces, bueno, pues me da la sensación de que he hablado mucho presentando el proyecto y presentando estos dos, digamos, estos dos trabajos. El uno, creo que es la edición del diario, es reveladora de lo que es esa parte textual, filológica, que creo muy necesaria y que creo que forma parte de las aportaciones que debo hacer como filóloga. Y el otro desde una perspectiva de historia cultural muy amplia, donde pues poder combinar imágenes y aprendiendo pues, de otros saberes conectados de la época, me parece interesante como, digamos, como trabajo de exequias fragmentadas. Y me interesa porque hay una dimensión religiosa, una dimensión social y una dimensión fisiológica que, bueno, pues estoy de algún modo pensando y poniendo en relación. Bien, con eso creo que ya, bueno, os he puesto al día de cómo es el proyecto, de qué es lo que de algún modo me tiene ocupada en este tiempo. No sé si queréis que hablemos, demos paso al siguiente participante. Os veo algunos, os veo con cámara, otros sin cámara. No sé. ¿Se escucha bien todo? ¿Está todo bien? Bueno. Bueno, pues si os parece, seguimos con... Veo que no hay más... Bueno, pues si os parece, para no... podemos seguir con la siguiente intervención, que si no me equivoco es Beatriz Ferrús, desde la Autónoma de Barcelona, que se va a presentar y va a presentar, bueno, pues cuáles son sus líneas de investigación y sus proyectos actuales. Beatriz, cuando quieras. Bueno, yo deciros lo primero que... ¿Me oís bien? ¿Sí? Deciros en primer lugar que bueno, es muy grato estar aquí esta tarde y encontrarme con gente con la que he compartido el primer proyecto y a la que después de leer mucho conocí y he trazado amistad, ¿no? En ese primer proyecto y con bueno, otras personas a las que conozco menos, quizá porque no hemos coincidido en esas actividades del primer proyecto o porque se incorporan ahora y a las que también admiro mucho. Soy súper fan del doctor Rubial, con el que comparto la tarde. Estoy aquí, que no me creo, compartir con él la tarde. O sea, avanzo esto también de Beatriz, también de Sara, ellas ya lo saben, y de las personas que están aquí, pero me ha dado especial ilusión porque además últimamente estaba releyendo sus trabajos precisamente por las razones que voy a explicarles, ¿no? Bueno, sino para los que no me conozcan, o sea, mucho, aunque a mí me encanta, yo hice mi tesis de autobiografía, es decir, contar mi autobiografía no me cuesta nada, ¿no? Pero bueno, yo empecé trabajando gracias, yo siempre les digo a mis estudiantes que claro, en el año 2000 muchos de los fondos que hoy tenemos digitalizados y que son tan accesibles, por ejemplo, mexicanos, para alguien que trabaja desde Barcelona, pues o sea, eran imposibles, ¿no? Teníamos que ir a la Nacional, teníamos que ir a la Biblioteca de América. Entonces mi tesis fue de literatura conventual, pero pensada en clave literaria, o sea, por eso los trabajos de muchos de los, o en todo caso de historia literaria, de interpretación literaria, ¿no? Muchos de los trabajos, en este caso del doctor Rubial, pues me aportaban esa dimensión historiográfica, contextual, para mí, por ejemplo, tan importante porque mi trabajo en esos años iba hacia otro lugar, ¿no? Yo soy de literatura y en ese sentido siempre entiendo que me muevo más cómoda, ¿no? Rastreando metáforas, tópicos, analizando textos que obviamente, pues entrando en otras dimensiones que agradezco mucho, digamos un poco la herencia que yo recibí tan buena de bibliografía
sobre literatura conventual en América, pues de los grandes historiadores que los ha habido y muchos, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajé literatura conventual hace ya, digamos, pues eso, 20 años, que el tiempo pasa muy rápido. Estuve muchos años dedicada a ese tema por mi tesis doctoral y por algunas ediciones posteriores, por ejemplo, de la vida de Sor Francisca Josefa de Castillo, que edité para la Biblioteca Indiana en Iberoamericana. Y después, o sea, por razones diversas, fui, digamos, dejando en un segundo lugar la literatura conventual y entrando en otras temáticas de literatura de mujeres. O sea, siempre me he dedicado a la literatura de mujeres, me he formado mucho en teoría de género, digamos, pura y dura también, y me he dedicado como docente muchos años a la teoría de género. Y bueno, pues me fui deslizando hacia otras épocas, especialmente hacia el 19, ¿no? Porque me ha interesado mucho todo lo que tiene que ver con la construcción de las figuras de autoría femenina, o sea, es decir, aquellas mujeres que toman la pluma o más tarde, que en las épocas, digamos, iniciales, pues en su mayoría son monjas, o más tarde, las que ya se profesionalizan como escritoras, como serán muchas de las escritoras del 19. Entonces, bueno, durante diversos años hasta el presente, pues la literatura del 19 también me fue convocando, las misceláneas, los diarios, las autobiografías, o sea, siempre géneros de alguna manera menores, o sea, es decir, aquellos que quedan un poco pues en el linde de lo íntimo y continuando con esa línea un poco de géneros de vida conventual o de epístolas conventuales, que era lo que había trabajado en una primera etapa pues más doctoral y que después fue evolucionando pues a esas epístolas o a esos géneros un poco pues liminares, pero en el siglo XIX. El XVIII me lo salté o solo lo trabajé en aquella parte donde, digamos, continuaba, ¿no?, lo virreinal todavía vigente, ¿no?, en los primeros años del siglo XVIII. Entonces, el primer proyecto en los bordes del Archivo 2 significó para mí algo muy importante, que fue volver al tema conventual que nunca había dejado del todo, pero verlo con la perspectiva de la distancia. Y yo eso es algo que agradezco mucho porque, incluso volver sobre textos que había leído en su momento, pero con obviamente los ojos de la experiencia, o sea, del tiempo, de esa oportunidad de entrar, pues por ejemplo, a muchos libros de vida que para mí eran inalcanzables en los años doctorales y que ahora pues consigo un gran corpus en relativamente poco tiempo, pues así fue, ese proyecto fue muy importante para esto, ¿no?, para releer bibliografía, para buscar, nuevo corpus y para retornar a ese mundo para mí tan fascinante que es el convento colonial y todo lo que en él se produce. Siempre no sabría decir por qué, los géneros de vida han sido mi fuente de interés y esos libros donde no solamente los que escriben las propias monjas en primera persona, sino los que también escriben los confesores sobre ellos y que están llenos de algo que a mí me fascina, que son las imágenes sobre el cuerpo, las lágrimas y toda la simbólica que traen las lágrimas, las figuras de otras santas o santos que actúan también como símbolos de gran riqueza, la sangre, que me parece un tema fascinante. Judith hablaba del corazón, corazones, es decir, toda esa imaginería de tantos pozos, de tantas capas de tradición, de las que puedes ir tirando del hilo, ¿no?, y que te llevan a iluminaros a los textos en una gran complejidad, porque son textos que nos parecen todos iguales, pero que después llevan detrás un trabajo pues, de herencias literarias, de intertextualidad, de carga simbólica para mí tan bonito, tan precioso, pues es un poco el objeto de mi interés y siempre lo ha sido, ¿no? Entonces verlo con nuevos ojos, con nuevas bibliografías, con nuevas preguntas, tras esos años también de formarse en preguntas teóricas que no eran de las que yo venía cuando hice mi tesis, sino que han pasado por los filtros de la teoría de género, ¿no? Algo que yo he hablado siempre mucho con mis estudiantes y con algunas de las investigadoras que están aquí, es cómo encajar, ¿no?, el estudio historiográfico con teorías, digamos, de última generación, ¿no? Obviamente sin caer en el historicismo, pero las preguntas que yo he aprendido estudiando teoría de género me han servido para quizá iluminar aspectos históricos en los que a lo mejor no había pensado, ¿no? Y toda esa vuelta, ¿no?, yo se la agradezco al trabajo de los bordes del Archivo 2 y continúo en este trabajo, ¿no? Entonces, digamos que la línea de investigación en la que yo me estoy moviendo, estoy también en un proyecto de siglo XIX, o sea, continúo trabajando en el siglo XIX,
como soy una diletante, de tanto en tanto también escribo sobre alguna autora muy actual, pero siempre sobre temas de cuerpo, o sea, metáforas de la enfermedad, también, o sea, en la actualidad, pues, bueno, lo sabéis de sobra, ¿no? Pero hay muy buenas escritoras latinoamericanas que están trabajando mucho cuestiones asociadas, pues, a esas representaciones de la mujer y lo corporal, la enferma, la maternidad, en fin, temáticas que están ahora muy en boga y a mí me gusta también ver la continuidad, o sea, es decir, cómo existen símbolos que siguen operando en nuestra sociedad presente y que vienen de larga raigambre, ¿no? Pero bueno, tanto en los bordes del archivo 2 como en el actual, o sea, proyecto, pues es sobre todo el estudio de los libros de vida. He escrito pues, un par de artículos sobre textos que para mí eran nuevos, o sea, sobre vidas de confesor en este caso, normalmente escritas por los confesores, que yo había trabajado mucho menos, o sea, buscando ver cómo existen, bueno, cómo existe esos estrechos vínculos entre las autobiografías o, bueno, yo siempre he llamado vidas por ella misma, las vidas de confesor o vidas escritas al dictado, en algunos casos por hermanas de religión, saber cómo el género de vida pues, tiene esos diferentes subtipos, ¿no? Y volver, o sea, de nuevo, insisto, con esos nuevos ojos a trabajaros a muchos temas de simbólica corporal. Entonces estoy tratando de leer en la mayor cantidad de libros de vida posible, de ir reuniendo un corpus y a medio o largo plazo me gustaría hacer un libro, o sea, una monografía basada única y exclusivamente en símbolos corporales en los libros de vida del periodo, digamos, virreinal, en fin, en distinta tópica, ¿no? Pero eso es a medio largo plazo, ¿no? Ahora en la actualidad estoy coordinando y agradezco mucho a todos los que se han sumado al volumen, un volumen muy vinculado a lo que contaba Judith y donde hay un trabajo suyo sobre el diario de la Marquesa de las Amarillas, o lo habrá, que tiene título tentativo Mujer y Poder, Cortes y Conventos, una mirada transatlántica, y que saldrá en la revista Estudia Áurea. Y recuerdo a todos los que están aquí que me deben un texto para finales de febrero. Entonces, bueno, esta es una revista además de referencia, una revista de primer nivel y, bueno, estamos intentando de alguna manera que se convierta también en uno de esos monográficos de los que hablaba Judith, que vayan un poco dando visibilidad a nuestros trabajos en el proyecto y que, bueno, aunque cada uno escriba de alguna manera pues, su trabajo y su temática, pues, o sea, dialoguen, o sea, los textos entre sí, o sea, ya buscaré, ¿no? En este caso yo, bueno, pues un prólogo que permita armar, ¿no? Esa relación teórica con el proyecto y con los textos del monográfico. Algunos de estos textos tienen que ver más con los aspectos conventuales, otros están tocando más, o sea, la parte de corte, o sea, no solamente corte virreinal, sino en algún caso corte española, pero con relaciones epistolares o del orden que sea con América y también, bueno, nos ha servido para integrar algunas colegas, pues digo colegas porque son todo mujeres, algunas colegas pues de otras universidades que aunque no están propiamente en el proyecto, sí que son especialistas y sí que mantienen diálogos con lo que estamos haciendo y bueno, entiendo que estos monográficos también sirven para ello, ¿no? Tuve también la oportunidad imagino que Eva nos lo contará el jueves, de colaborar en el monográfico, otro monográfico que ella ha propuesto sobre ciudad, en este caso con crónicas de fundación. Trabajé ahí el aspecto de la ciudad, pero de la ciudad casi como un ente, ¿no? Con también el simbolismo, etc. De ello, insisto, porque aquí hay historiadores, ¿no? Siempre es esa parte de alguna manera simbólico-interpretativa, donde yo me veo más cómoda, creo que es más honesto trabajarla y por eso me va muy bien el contrapunto con investigadores de otras disciplinas. O sea, es decir, que en lo que va de proyecto, pues me he movido en estas líneas y a corto plazo pues espero coordinar este monográfico y a medio plazo ojalá pueda tener el tiempo para hacer esa monografía que sería de alguna manera volver a mis orígenes, pero para autocriticarme, digamos, bastante, ¿no? En el sentido de bueno, que con nuevas lecturas, con nuevo corpus, etcétera, pues dar la vuelta a cosas que fueron iniciales, pero que a mí me apasionan y que tienen que ver siempre con la conventualidad. Dicho esto, también quería hablar, o sea, brevemente, y a lo mejor Julia Lewandowska, que está aquí, me puede también un poco ayudar, ¿no? Aunque no, digamos, no pertenece
al proyecto en sentido estricto. Sí que estamos trabajando, he tenido la suerte de que Julia me haya permitido acompañarla en una monografía junto también con Araceli Rosillo sobre espiritualidades encarnadas. Tenemos algunos de vosotros, yo os envié el Call for Papers, es un libro de artículos colectivos para Brepols, para una serie preciosa que han puesto en marcha Julia y Araceli. Y bueno, sigue estando abierto el Call for Papers, entonces haremos ahora una segunda, digamos, ronda, pero sabemos que las Navidades quizá despistan un poco. Tiene la dificultad, sé que tiene la dificultad en algún caso, porque alguna persona para mí misma también la tiene, o sea, del idioma, porque son ensayos en inglés, libros en inglés, pero bueno, si un poco de llamamiento, si alguien por lo que sea no lo recibió, no le llegó, tiene interés, voy a ver si soy capaz de mostrarlo en la pantalla. Nosotras, bueno, podemos enviarlo al mismo correo, si a Judith le parece bien, que de esta sesión, ¿no? Por si alguien se motiva y no lo recibió pues por despiste, o sabe de algún colega que pueda estar interesado y que quiera pues participar. Estoy intentando compartir, pero no quiero compartir. Ah, no, está inhabilitado. Bueno, no importa. Después yo os lo envío como al mail. Sí, ya está. A ver. Compartir pantalla. ¿Puede ser ahora? Sí, a ver, creo que sí. Sí. ¿Lo veis? Sí. Así probamos en el compartir para... Bueno, pues este es el Call for Papers, este es el antiguo, o sea, hay ahora un plazo más extenso, pero bueno, este es para que veáis por lo menos creo que veis el cursor, ¿no? El planteamiento del volumen en el título, y os lo haremos, bueno, pues os lo hacemos llegar por si eso. Pido disculpas si alguien tiene interés y no lo hice llegar correctamente, lo envié a por varios circuitos, y puede ser que alguien tenga interés o que sepáis de algún colega, y os agradeceríamos que tenga interés en nuestro call. Para mí es un proyecto muy ilusionante y que, insisto, estoy muy agradecida a Julia y a Araceli, y que además conecta con bueno, estas temáticas en las que yo me muevo y con las que he estado un poco tratando de exponer. No sé si queréis que cuente más cosas. He tratado de seguir un poco el ejemplo, digamos, de Judith, de ser breve y de hablar de las 2 o 3 cosas. Bueno, Judith no lo ha comentado, supongo que no le sabe mal. Tenemos también en curso la edición de el Tratado de la Redondez de la Tierra, otro proyecto para mí que me ilusiona enormemente, que hemos editado entre las 2, de Sor María de Jesús de Ágreda, y bueno, que está ahí en curso y en proceso, y que también tiene que ver en este caso con otra dimensión que, si tengo tiempo alguna vez en mi vida, que no lo sé, me gustaría explorar, que es la de la ciencia en el convento, pero que en este caso se me hace más complejo acceder, digamos, a los fondos y al corpus que otros corpus que domino más, ¿no? Al menos de momento. Y ahora no sé dejar de compartir. Ah, sí, mira, aquí pone deja de compartir, ya está, perdón. Vale, pues no sé si Julia quiere añadir algo del call o si alguien quiere preguntarme cualquier cosa. Yo no quiero tomar tiempo de otros, así que simplemente gracias, que vea que lo has mencionado y lo has explicado tan bien, y que de verdad subrayamos que estaríamos súper agradecidas si alguien se animara a presentar su propuesta. Bueno, creo que lo gordo del proyecto es precisamente esto, hacer un volumen bastante transversal en el sentido tanto cronológico, porque lo que aspiramos es abordar estas espiritualidades encarnadas femeninas desde la antigüedad tardía hasta finales del 17, y también transversal en el sentido geográfico, porque nos importa salir un poco desde este europocentrismo, ¿no? Del cristianismo europocéntrico, y mirar hacia los lugares mundiales, hacia las colonias, claro, y los virreinatos españoles, pero también hacia el otro lado de la planeta. Así que lo que importa aquí es precisamente
buscar una interdisciplinariedad tanto en las propuestas, quiero decir que las voces provengan de varias disciplinas, pero también en los mismos enfoques de cada capítulo. Pues ya se ha dicho bastante, no voy a tomar más tiempo y gracias, Bea, por mencionarlo. Yo quería hacerle una pregunta a Beatriz. Tú has mencionado que estáis trabajando en un proyecto sobre María de Jesús de Ágreda. Sí. ¿Podrías explicar un poco más en qué consiste? Sí. Bueno, Judith y yo, Sor María de Jesús de Ágreda, digamos que sobre todo es una cosa, al menos a mi juicio, en este sentido hablo como feminista, o sea, casi bueno, como desde la posición feminista dura, ¿no? Hay autoras, como es el caso de Sor María de Jesús de Ágreda, que se las conoce muy bien y se las ha recuperado desde una historiografía pues, dedicada a la mujer, etcétera, en algunos textos, pero siempre son los mismos, o sea, es decir, ya se crea como una tópica, se recuperan un par y se crea como una tópica, y hay otros muchos textos de esas mismas autoras que no se conocen. En el caso de Sor María de Jesús de Ágreda, pues ha sido editado pues infinitamente el epistolar, bueno, o en edición, infinitamente tampoco, pobre, ¿no? Pero sí que ha tenido ediciones modernas del epistolario y demás, pero el Tratado de la Redonda de la Tierra es un texto que carga pues con toda una especie de leyenda sobre él, ¿no? Primero, lo escribió ella, no lo escribió, fue un texto de juventud, no, es un texto científico, porque un texto científico escrito por una mujer. Cómo encajar un texto científico donde aparece una voz, ¿no? Que vuela sobre el orbe, ¿no? Y que da una visión del cosmos absolutamente caduca para la época en la que el texto se imprime. Entonces, es decir, tenía ahí toda una historia que lo ha de alguna manera bloqueado para que se editara de una forma moderna, bueno, más o menos actual en castellano. Se había traducido y editado en inglés en los años 90, pero no estaba en castellano. Entonces, bueno, Judith y yo, pues por distintas razones, trabajando a Sor María de Jesús de Ágreda, nos llamó mucho la atención el texto y hemos preparado una propuesta de edición que está ahora pues en curso, digamos, en la editorial, donde con la transcripción cotejada de diferentes textos en la Biblioteca Nacional, de diferentes copias, porque es un texto del que no se conserva el manuscrito, sino que se conservan distintas copias y tiene también una historia textual compleja. Y bueno, pues con un estudio preliminar más bien pues histórico contextual, vamos a decirlo así, y una edición actual. Pero lo curioso es que estaba traducido y editado en inglés en los 90 y no tenía una edición en castellano. Es decir, lo único que encontramos son las copias de la Nacional o de la Biblioteca del Escorial, pero no estaba en castellano editado modernamente. No pasa con otros muchos textos de Sor María de Jesús de Ágreda. La mística Ciudad de Dios y las cartas sí que han tenido sus ediciones y su interés, pero otra mucha parcela de su obra, por ejemplo, obra espiritual, que a mi juicio muy interesante, tampoco tiene, o tiene ediciones, vamos a decirlo así, conventuales, de escasa circulación, que no tienen prólogo o directamente están en copia y no se han editado, ¿no? Y que una figura tan importante del siglo de oro, vamos a decirlo así, español, no se haya editado en toda su dimensión, a mí me resultaba curioso. Y este tratado además es muy curioso porque también acumula toda una capa de sentido, o sea, una capa de herencias históricas, que a mí eso me gusta mucho, y de intertextualidades de muy larga andadura y muy, muy interesantes a nivel de lo que podríamos llamar una especie de pseudociencia, divulgación científica para círculos de escasa formación o algo así podríamos decir, ¿no? Y bueno, no sé si Judith quiere añadir algo más. Es interesantísimo porque no se llega a imprimir y no hay ningún manuscrito autógrafo. Entonces hay multitud de variantes manuscritas, por lo que no hemos hecho ningún cotejo ni ningún estemma porque es imposible llegar al texto original. Lo que sí de algún modo hicimos la edición a partir de la copia que se conserva en el Escorial, porque en teoría pues es la copia que se encuadernó junto con parte de su correspondencia.
Y entonces es interesantísimo primero plantearse de si es suyo o no es suyo, o por qué de algún modo se recurre a su autoría como digamos, como reclamo, ¿no? Es un texto que tiene una circulación extensísima, que ella de algún modo en algún momento reniega ahí de él diciendo que es un texto de juventud, y que es lo apasionante ha sido descubrir el collage de intertextualidades. Y entonces lo que hemos hecho es identificar los textos de procedencia con notas al márgenes y muchísimas imágenes. Entonces, si todo va bien, el texto está en proceso ya de segundo dictamen, saldrá en Estados Unidos, porque sí había esa traducción al inglés no es una traducción literal, sino que es una traducción, una versión adaptada y bueno, y está ahí. Muy interesante, porque ese texto lo conozco yo muy bien, me lo he leído de arriba abajo, pero yo utilizo una copia que deberíais de consultar si podéis, de la John Carter Brown Library, que parece ser que es de principios del 18 y que nadie la conoce, y precisamente es un texto que me parece muy bien que lo vayáis a publicar, porque a María de Ágreda no se le identifica con ese texto, se le identifica con obras que publicó posteriormente en la madurez. Y a mí me parece súper interesante, y de hecho yo he hecho un pequeño estudio en el último libro que publiqué precisamente por eso. O sea que deberíais de consultar el texto antes, porque me parece un texto fascinante realmente, y yo hago una interpretación desde el punto de vista de la cultura martirial, evidentemente, pero también es un texto muy representativo de la época en la que María de Ágreda trabajaba, y me parece una excelente idea que lo vayáis a publicar. Pero efectivamente, ¿os vais a basar simplemente en una copia, en la copia que habéis utilizado, o vais a hacer pues... No, porque además también cambia mucho el orden del texto. Entonces hemos partido, ante la imposibilidad de tener un manuscrito autógrafo, hemos partido del manuscrito del Escorial por esta razón de circulación, y hay otros tres o cuatro, porque al final ya uno pierde la cuenta, 4 testimonios más de la Biblioteca Nacional, que son copias del 18, que han servido para cotejar algunos errores que había, a veces en la lectura de cifras y distancias, y también para ordenar digamos, los capítulos. O sea, ha sido una transcripción del testimonio del Escorial, pero apoyándonos en 3 o 4, yo creo que ahora no recuerdo de memoria, pero creo que eran 4 testimonios del 18 de la Biblioteca Nacional. El texto que yo conozco es probablemente similar a esos 4 del siglo XVIII, que parece ser que son las copias más, sí, que más circularon. Porque era imposible hacer un estemma, ¿sabes? El hecho de que no pudiéramos partir de un texto base, pues eso hacía imposible, ¿no? Y luego, muy interesante, porque vas viendo las variantes entre el 18 y a veces son variantes léxicas que no tienen pertinencia, pero que sí son significativas en tanto a palabras de época, ¿no? Pues mándanos la referencia de por favor, yo quiero leer la cultura martirológica, que me ha parecido súper interesante. No hay ningún problema. Realmente yo pensaba que era la única persona, el único historiador que se había molestado en leer ese tratado, y ya resulta que me entero de que estáis preparando una edición del texto. Porque yo pensaba que efectivamente, porque cuando la gente habla de María de Ágreda se centra, como tú muy bien has dicho, o en la correspondencia con Felipe IV, o en el tratado de la ciudad mística de Dios, creo que se llamaba, que es lo que se publicó. Pero la gente que ha trabajado sobre María de Ágreda prácticamente ignoran el texto porque es un texto muy peculiar, que no se corresponde muy bien y dice cosas, y como tú muy bien dijiste, ella misma intentó ignorarlo y desentenderse de él, porque tuvo algún que otro encontronazo con la Inquisición.
Entonces, pero a mí me parece interesantísimo, evidentemente, y muy representativo de la época. Bueno, y aquí está directamente relacionado con las famosas bilocaciones de María de Ágreda en Nuevo México. Sí, es que, o sea, nosotros, bueno, pues eso que quería decir, el estudio preliminar, lo que hemos hecho, yo tengo un libro de 2008 sobre la leyenda de la Dama Azul en los Estados Unidos y bueno, ahí fue la primera aproximación al texto y luego fue releyendo, o sea, esto que decía de las relecturas, ¿no? Fue releyendo Judith, ese libro que me llamó la atención y como, ay, aquí en este libro decía, o sea, mencionabas este tratado y yo confieso que en esos años cuando escribí sobre la leyenda de la Dama Azul, que me pareció súper interesante que desde los Estados Unidos se hubiera dado bueno, todo el gran trabajo que hay, porque lo hay desde Estados Unidos a esa historia, y sin embargo aquí, bueno, quitando nuestro novelista Javier Sierra, que sí que había dedicado una novela, no había ningún trabajo sobre la Dama Azul, ¿no? Entonces, a partir de o sea, nosotros conectamos ese texto con la tradición de la Dama Azul y bueno, o sea, porque es fundamental entenderlo ahí. Lo que pasa es que yo creo que también cuando a ella se la quiso, se trabajó mucho desde Ágreda, yo visité Ágreda y estuve en un congreso y se había trabajado mucho en proponerla para la santificación y claro, toda esa parte de la Dama Azul es una parte compleja para la figura, ¿no? Entonces yo creo que se apuesta a eso por la gran autora del Siglo de Oro, la corresponsal, la agencia femenina, en parte por una historiografía que está muy bien, de raigambre feminista, o por una parte menos problemática desde un punto de vista religioso, con todo lo que tiene que ver con las bilocaciones, etcétera, que también tienen sus problemáticas en épocas más modernas, ¿no? Y bueno, como decía yo, pues eso renega el texto y tal, pero bueno, yo lo del martirio me ha parecido súper interesante, de verdad, eso no se me había ocurrido, me parece súper interesante, yo quiero leerlo. Podemos hablar durante horas o días enteros sobre el asunto, pero lo vamos a dejar aquí porque si no, a lo mejor, bueno, Judith decide si... No. Porque... Pero me parece muy interesante, o sea que sí, seguiremos hablando sobre el tema. El libro al que te refieres es el de Marcial Pons que acabas de sacar ahora, ¿verdad, sí, Alejandro? Un imperio de mártires. Vale, te vamos ahí a ver. Ya tiene la referencia, ahí en el capítulo 5 está la parte en la que yo hablo de María Jesús de Ágreda. Sí, eso me han pedido, me he preguntado si todavía sigue así con los formatos plainer y creo que sí. No sé. No sé, Bueno. no era yo. Sí, estoy en él. Bueno. Bueno, vamos a seguir ahora. Ha llegado gente nueva a la conexión. Yo quiero agradecer otra vez de nuevo la presencia de todos. También decía que había fichajes de Champions, pero desde luego una de las cosas que también me gusta muchísimo del grupo, que es un grupo ya... Pues creo que hemos consolidado una bonita comunidad, ¿no? Es que hay gente muy consolidada, gente que está empezando y en ese sentido, o gente más junior, ¿no? Me encanta el hecho de tener pues tanto a Sara, que se acaba de incorporar ahora y que está sin vídeo, pero que me hace una ilusión tremenda, Sara Serrano, que está por aquí, que bueno, ella viene de Historia del Arte y está trabajando también con aspectos de cocina. Me encanta que esté con nosotros. Me encanta también Elena Manchado, que está haciendo la tesis también en el grupo. Y bueno, me gusta mucho esta mezcla también que tenemos, ¿no? Y dicho esto, ahora de verdad es un placer enorme darle la bienvenida a Antonio Rubial. Hola, Sara. A Antonio Rubial, que bueno, pues que tiene aquí también su comunidad de fans y bueno, que nos hace muchísima ilusión que estés aquí hoy con nosotros y cuando tú quieras, pues somos todo oídos. Bueno, pues muchas gracias de veras, Judith, por la invitación. Creo que va a ser una experiencia muy interesante este proyecto. Yo, pues como saben, bueno, me he dedicado a varios temas. Está por salir un libro sobre los santuarios, del que no voy a hablar ahora.
Y lo que quisiera presentarles es un proyecto que tengo sobre, se llama El Cuerpo Social de los Santos, y me gustaría compartirles una presentación. Judith, a ver si me das la posibilidad de compartir. Ahí está ahí. ¿Se ¿Verdad ve? que todo el mundo puede? ¿Mm? Sí, sí, ¿no? Sí, ¿se ve? ¿Se ve Sí, ¿se ve la pantalla? perfectamente, sí. Ay, perdón, es que siempre tengo problemas con el... Bueno, la idea, de acuerdo con lo que mencionó Judith, de que nuestros intereses comunes son las fiestas, es mostrarles este proyecto de un libro que está pues, un poco todavía en ciernes, pero que bueno, llevo 30 años trabajando el tema y creo que puedo ya concretarlo en algo, ¿no? El proyecto se llama El Cuerpo Social de los Santos, ¿no? Y un poco parto de pues, la premisa de que la religión influye en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y, y por supuesto, bueno, que todo el tema de la religión en la sociedad, pues es una parte central de las sociedades de antiguo régimen y que, pues, el proyecto va a centrarse en la idea de los santos como un fenómeno comunicativo, ¿no? Comenzaría con el tema de las redes, que sería el primer tema, ¿no? Y se llamaría así el capítulo, el cuerpo social de los santos, y que estaría relacionado con el tema de quiénes son los que participan en la promoción y en la conformación, digamos, de estos aparatos de los que voy a hablar. Por un lado están las autoridades, ¿no? Los virreyes, obispos, oidores, alcaldes mayores, párrocos, la Inquisición. Estarían las corporaciones, ¿no? Los cabildos civil y eclesiástico, las provincias religiosas, las hermandades, las familias, ¿no? Las familias nobiliarias, con todo el esquema estamental, y todos estos actores, digamos, sociales están vinculados por vínculos familiares, laborales, clientelares, de negocios, ¿no? Y sobre todo la iglesia tiene un papel fundamental, el 20% de la población aristocrática y de los sectores medios están insertos en instituciones eclesiásticas y de ahí su presencia pues en todos los aspectos, ¿no? Entonces, un poco hablar de las redes es hablar de pues autoridades, los santos de la autoridad, que sería esta idea de la pietas austriaca, ¿no? De esta idea de los grandes temas de la pietas austriaca, que serían los reyes, la Inmaculada, ¿no? Cómo se manifiestan en los ámbitos virreinales de la América estas santidades, estos santos, ¿no? Y a partir de las corporaciones, pues, cómo los santos le dan identidad y están presentes en los templos, en las fiestas, como parte de sus aparatos de representación, ¿no? Aquí voy a utilizar muchísimas imágenes. Espero que sea un libro muy ilustrado, lo cual va a ser un poco difícil en estos momentos de crisis y de límites, pero espero poder hacer este libro con ilustraciones. Este es el altar de los reyes de la Catedral de México, ¿no? Muchas catedrales tienen los altares como parte de los símbolos de la monarquía. Voy a utilizar también muchos de estos cuadros de patrocinio, de los cuales ya hice un artículo hace poco, salió en la revista Anales, cómo los patrocinios generan de alguna forma la idea de la protección divina sobre la monarquía, ¿no? En el caso de los santos inquisidores, ¿no? San Pedro de Arbués y Pedro de Verona, que serían, digamos, los santos que están estructurando el aparato inquisitorial como parte del proyecto imperial,
y bueno, la imagen de Fernando III, que es una imagen muy importante para la construcción de esta idea monárquica, ¿no? En la parte de los ayuntamientos, ¿no? Un poco, hace poco Alejandro publicó un artículo en un libro colectivo que tuvimos sobre la Ciudad de México, sobre los santos patronos, ¿no? Cómo los ayuntamientos tienen los santos patronos como parte fundamental de sus aparatos de representación. En México, San Hipólito, San Miguel en Puebla, San Sebastián en Oaxaca, etcétera, ¿no? Y los santos jurados, ¿no? El papel fundamental de los santos jurados en todos estos grupos urbanos, ¿no? Una idea muy, muy interesante que estaba trabajando un alumno en su tesis de doctorado es la imagen de San José, ¿no? Y cómo se construye alrededor de la imagen de San José una idea de monárquica, ¿no? Pero muy novohispana, ¿no? San José es el virrey de Egipto, pero también es el virrey de México, ¿no? Y San José es finalmente pues, una figura que va a ayudar muchísimo a la conformación de una identidad propia de la Nueva España, ¿no? La corona es un símbolo importantísimo de este proceso de construcción de la imagen de San José, ¿no? Tiene el famoso cuadro de San Hipólito montando sobre el águila, y como también en los ámbitos urbanos, sobre todo en la Ciudad de México, las ciudades indígenas de Tenochtitlan y Tlatelolco también van a construir su identidad alrededor de los santos, ¿no? Santiago en el caso de Tlatelolco, y aquí aparece San Agustín, que es, digamos, parte de las parcialidades del oriente de la ciudad. Tenemos ese cuadro maravilloso de Puebla, ¿no? Donde el cabildo de la catedral el cabildo de la ciudad está jurando como patrono San Juan de Dios, que había sido visto por una monja, por Isabel de la Encarnación, volando sobre Puebla y liberándola de los demonios, y cómo a partir de la canonización de San Juan de la Cruz, perdón, en principio del siglo XVIII, se le da pues el carácter ya de patrono de la ciudad, ¿no? Y este cuadro también me parece interesantísimo, San Francisco y Santo Domingo protegiendo a la ciudad. El Cabildo de la Catedral también como uno de las grandes instancias de las ciudades episcopales, ¿no? Fundamentales en la construcción de las episcópolis, ¿no? Como centros de control y de poder dentro de las ciudades y de la apropiación de los espacios urbanos, y cómo pues comienzan a utilizar figuras como San Pedro, ¿no? Que es una figura fundamental en la construcción de las identidades corporativas del clero secular, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, el caso de la Catedral de México San Miguel con el arzobispo Ayar y Seijas y su cabildo, ¿no? Y el famoso cuadro también de Villalpando, el triunfo de la Eucaristía, con San Pedro encabezando el triunfo de la fe, ¿no? A partir del famoso modelo de Rubens. La universidad, ¿no? Con Santa Catalina de Alejandría, una de sus grandes figuras, con la fiesta de Santa Catalina es fundamental en la conformación de los rituales universitarios, ¿no? Y Santo Tomás, por supuesto, con toda la presencia dominica en la universidad. Y después las provincias religiosas, ¿no? No voy a abundar mucho en ello, ese es un cuadro que acabo de conseguir sobre el árbol genealógico de la orden franciscana. Escribí un artículo sobre los birretes de las monjas, ¿no? Los birretes de las santas birreteadas, las santas doctoras, que aparecen muy claramente varias santas con birretes, que es uno de los grandes temas de la iconografía, de promoción de la iconografía franciscana y también dominica alrededor y carmelita, alrededor de Santa Teresa y de otras santas que se les considera doctoras, ¿no? Y por supuesto, bueno, los grandes doctores, Buenaventura, Santo Tomás, en fin, es muy interesante porque es la construcción también de la figura de los santos doctores. En el siglo XVIII se convierte a través de la representación de los birretes
en uno de los temas de las órdenes religiosas que están confrontando la secularización, ¿no? Como mostrando su sabiduría a partir de que incluso sus grandes doctores fueron doctores birreteados, ¿no? Por las universidades, y que en este momento están siendo, digamos, marginados de la presencia social y política en los virreinatos, ¿no? Después de las reformas de Carlos III. Y la figura de San Nicolás Tolentino, que rebasó el ámbito agustino y llegó prácticamente a todos los sectores, digamos, sociales. Muchas ciudades lo juraron como patrono contra los terremotos, ¿no? Y es obvio su presencia, ¿no? El segundo gran apartado sería cómo esto se refleja en los medios de difusión, ¿no? Y en los medios de representación. Sería el apartado se llamaría el cuerpo simbólico de los santos y trataría cómo, cuándo y dónde, ¿no? Es decir, cómo los aparatos de representación en estas sociedades son fundamentales, son incluso más importantes para la presencia social que las mismas redes, ¿no? Y es un poco también lo que estudió Alejandro en su libro el alter ego del rey, ¿no? La representación es lo que hace, digamos, visible la institución, ¿no? Prácticamente todos los sectores sociales participan en los medios y pues finalmente esos aparatos de representación larga masa que cuestiona las redes, ¿no? Y sobre todo a partir de las cofradías. Entonces, un poco en este capítulo se hablaría de las creencias, los valores que generan prácticas, ¿no? Y cómo los mensajes se transmiten por medio de símbolos, rituales, fiestas, sermones, libros, imágenes, educación y esta apropiación del espacio, ¿no? Si el dónde y del tiempo, el cuándo, pues va a ser el tema central del capítulo, ¿no? Como a través de una gran cantidad de medios, que tenemos, por ejemplo, un exvoto, ¿no? En los santuarios, o las novenas, ¿no? O los sumarios de indulgencias, como de la Cofradía de San Omobono, ¿no? Como estos medios de difusión pues van a generar pues una presencia real en la sociedad de estos personajes que son los santos, ¿no? Y sobre todo a partir del templo, ¿no? Que es el espacio físico, ¿no? De convivencia, donde los sermones, los entierros, las misas, etcétera, etcétera, van a ser todo ese aparato visual o sonoro que va a posibilitar que todos los mensajes lleguen pues, a todos los sectores sociales, ¿no? Y la fiesta, pues, que es la apropiación de las plazas, las procesiones, rogativas, traslados, todo lo que es el aparato festivo, ¿no? Pues que Judith ha estudiado tan magistralmente, ¿no? Y tenemos, bueno, la presencia de los santos en los relicarios, en las hornacinas, ¿no? En fin, todos son temas que se han trabajado mucho y que yo pienso que pueden estructurar muy bien este capítulo, ¿no? Tiene algunos ejemplos, el traslado de las monjas de Valladolid a su nuevo convento, como todos los santos de todas las órdenes están recibiendo a las monjas, ¿no? Aquí tenemos a Teresa birreteada, ¿no? Como uno de los grandes temas que les dije he trabajado. La canonización de San Juan de Pomuceno, por ejemplo, en 1629, que tiene este hermoso cuadro de la colección Banamex, donde aparece San Juan con los 7 arcángeles. Y también creo que en este capítulo voy a incluir lo que es la recepción, ¿no? La recepción creo que es fundamental, ¿no? Como los receptores y emisores están, pues, condicionados unos a los otros, ¿no? Cómo se dan las estrategias oficiales frente a las tácticas de apropiación y reutilización, las tácticas de apropiación y reutilización en prácticas de los mensajes, ¿no? Es quizás lo más difícil de historiar, pero también creo que es fundamental para entender el proceso comunicativo,
cómo es aceptado por la gente estos mensajes que emiten la cultura oficial, ¿no? El papel activo del receptor y la creación de las versiones alternativas del cristianismo alrededor de los santos, por ejemplo, los sincretismos africanos y amerindios, ¿no? Sería un tema un poco de esta visión, digamos, general de cómo llegan por los medios retóricos de los que he hablado, cómo llegan a las masas los mensajes, ¿no? Los ejemplos de santos domésticos, ¿no? San Pascual, Baidol y San Antonio, el famoso caso de la mano poderosa, ¿no? Los 5 señores, que es un tema muy común en la religiosidad africana, ¿no? De los afrodescendientes, que será los grandes temas que se ha estudiado sobre la presencia del cristianismo en la santería y en otros ámbitos de la religiosidad africana. Y por supuesto, pues el tema de la evangelización, ¿no? Que será quizás uno de los apartados más importantes, ¿no? Como la recepción de los mensajes entre las poblaciones indígenas, pues va a ser fundamental, ¿no? Y los santos van a ser un instrumento fundamental en el proceso de imposición del cristianismo, ¿no? Aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? Las ánimas del purgatorio, San Juan Bautista como el patrono de las lluvias, ¿no? El famoso Santiago, San Cristóbal, ¿no? Como uno de los temas más atractivos para las comunidades indígenas, ¿no? El famoso cuadro de San Miguel y el diablo, ¿no? El tema de las idolatrías, las campañas de persecución de idolatrías. El papel de San Miguel es fundamental en este aspecto. Y también, pues, cómo la comunidad indígena se apropia tan fuertemente de los santos que los convierte en los fundadores de los pueblos, ¿no? Sobre todo en estos temas de los títulos primordiales, ¿no? Que es un tema fascinante que ha sido bastante trabajado, y cómo en los títulos primordiales de los pueblos aparecen los santos como los fundadores, ¿no? Esta apropiación de los santos por parte de los indígenas, que será, pues, bueno, uno de los temas quizás más interesantes del futuro libro. Y aquí tienen, bueno, el tema de Santiago, ¿no? Me encanta porque le ponen el sexo al caballo para mostrar que Santiago es un macho, ¿no? Y el tema, bueno, de San José también como el patronazgo indígena de muchas de las obras que se han estudiado. Luisa Dargalugo tiene un libro sobre esto, ¿no? La presencia de los indígenas bajo la protección de San José, y la presencia de los santos en la fiesta, ¿no? En las fiestas populares. Es un caso que no es novohispano, es el famoso caso de las procesiones del Corpus en la Catedral de Cusco, pero que pues nos va a servir mucho para dar como puente para el siguiente capítulo, que va a ser los mensajes, ¿no? Es decir, los mensajes estarían, este capítulo se llama El cuerpo místico de los santos, ¿no? Hablando un poco del cuerpo místico de Cristo, que es el gran tema de la fiesta del Corpus, ¿no? Y que estaría relacionado con el qué, el por qué y el para qué, ¿no? El qué se dice, por qué se dice y para qué se dice, ¿no? Y bueno, aquí estarían, pues, los valores, toda la sociedad patriarcal, este Dios iracundo frente a una madre amorosa, ¿no? Y todos los mensajes morales. Los santos son básicamente modelos de virtudes, ¿no? Y cómo los santos, pues, se convierten en parte fundamental de los mensajes de premio, castigo, ¿no? La presencia del demonio en las vidas de los santos. Que en algunos de los mensajes se muestran muy claramente en las imágenes, ¿no? del cielo, ¿no? De la famosa, ¿cómo se llama? El cuerpo místico de la iglesia triunfante, ¿no? Curiosamente, los únicos laicos santos son los mártires y los reyes, ¿no? Todos los demás son sacerdotes, y entre las mujeres nada más hay un pequeño grupo acá de mujeres, son monjas, y
y mártires, ¿no? El tema de la Sagrada Familia también es un tema muy, muy interesante porque es todo el esquema familiar dentro de la religión y a partir del esquema familiar se van a explicar muchísimas cosas, ¿no? Aquí tienen este cuadro maravilloso que está en el Museo de Los Ángeles, ¿no? En el Museo del Condado de Los Ángeles, que es las monjas como borregos, como borreguitas, guiadas por su pastor, ¿no? Y de nuevo los cuadros de patrocinio que son importantísimos para entender esta idea horizontal y vertical de la sociedad, ¿no? Horizontal en el sentido de las corporaciones y vertical en el sentido del clientelismo, ¿no? Es decir, el patronazgo y el clientelismo estarán presentes como mensajes básicos y cómo se refleja en el esquema celeste la sociedad terrena, ¿no? Y con esto termino. Entonces, este es mi proyecto, digamos, presente. Y gracias por su atención. Antonio, ¿dónde vas a sacar ese libro que ya tenemos ganas de leer? No lo sé. No lo sé todavía, porque todavía tengo ya muchas partes redactadas, pero necesito leer todavía muchísimas cosas que me siguen llegando. En fin, tengo que todavía estructurarlo. Yo creo que en un año o dos va a salir. No sé en dónde, porque si consigo algún banco que me lo patrocine, es la única forma de que se publique una cosa con imágenes, ¿no? Ya, ya. Porque tenías también otros 2 proyectos entre manos, ¿verdad? Sí, bueno, tengo el del prácticamente ya está acabado, ya está el libro entregado, el Fondo de Cultura, el de los santuarios, ¿sí? Tengo ahora otro sobre la Ciudad de México, ¿no? La construcción de la ciudad como una, a partir de las fiestas y de los santos, pero también un poco mostrando las 2 ciudades que hay, ¿no? La ciudad indígena y la ciudad española y cómo están interconectándose. Ese es un proyecto que estoy trabajando con una amiga, ¿no? Que es un poco, se llama la ciudad anfibia. Wow. Esta ciudad medio indígena, española, mestiza, ¿no? Y cómo se van generando los espacios a partir de la apropiación de las instituciones, de las corporaciones, de las autoridades. Ese es el otro proyecto que tengo en manos. Wow. Como todos estamos en 20 proyectos, ¿verdad? Lo que yo creo que es importantísimo y es interesantísimo, ya os he dicho que todavía estoy en proceso de diseñar una nueva página web, pero creo que es muy importante espera, perdón, uy, es que me salen, perdón. Ay, ahora. Importantísimo que estemos al tanto de todo lo que estamos haciendo, porque creo que es un grupo tan poderoso, tan productivo y tan interesante que si conseguimos que el proyecto sea un espacio de encuentro entre lo que se hace a los 2 lados, eso ya puede ser un gran logro. Todavía no está, digamos, esa página web, pero sí os pediría que me tengáis al día para que podamos hacer alguna lista de distribución y estar al tanto de toda esa bibliografía que es importantísima y muy necesaria para seguir adelante, ¿no? Y eso, que de momento utilicéis o me utilicéis como conductora y de correo electrónico, o utilicemos esta pequeña lista de distribución que tenemos entre los 17, que además luego se puede tener otras ramificaciones, pero yo creo que es muy importante estar al día de todas esas publicaciones y proyectos. Entonces, pues si de momento me lo queréis ir pasando, yo puedo distribuirlo y con la intención de cuando tengamos una página web, pues tener un pequeño espacio para novedades editoriales y pequeñas reseñas
porque creo que eso es importantísimo. No solo con lo que nos has anunciado, sino lo que nos ha apuntado antes Alejandro, ¿no? De ese capítulo 5 de su nuevo libro. Entonces, eso creo que ya puede ser uno de los logros del proyecto, ¿no? El estar al día en esa comunidad bibliográfica a los dos lados, ¿no? En los dos espacios. Entonces, tennos al día, Antonio, también. Sí, sí, cómo no. Bueno, yo creo que hemos inaugurado esta primera sesión en este formato virtual que, bueno, al menos estamos todos catatónicos, ¿no? Ya de tanto Omicron y tanto bicho y tanta vacuna, pero bueno, al menos es uno de los espacios amables que ha generado, ¿no? La pandemia, ¿no? El hecho de que podamos estar al menos, aunque sea empantallados, ¿no? En catalán hay una palabra que de algún modo es como empantanado, ¿no? Empantallado, y a veces es la sensación que uno tiene, ¿no? Pero cuando es un grupo como el que estamos generando, pues es una sensación amable y el hecho de estar en esta pequeña comunidad, ¿no? Pues es como un reducto de paz en el que todos nos podemos bilocar de alguna manera u otra, ¿no? Renata, te veo ahí en la pantalla, Beatriz, las dos Beatrices, las veo juntas, Alberto, Sara, Eva, Julia, Sara Pot. Sara, ¿qué hora es en Santa Bárbara? Son 25 para las 9 de la mañana y yo agradezco, bueno, en un teléfono, sí, 8:37. Yo agradezco lo sustancioso de la reunión y la brevedad de alguna manera porque me permitió estar en toda la reunión y poder ir a mi clase en un ratito, para aquí empiece el día laboral. Aprovecho, Judith, para felicitarte, para agradecerte, para ver un grupo que tan querido, tan admirado y con muchas deudas que tenemos así, a algunos de ellos. Me encanta ver a Renata, yo cuando de repente no era Margot Glantz sino Renata, entonces ese eje transversal de generaciones también es muy bonito. Entusiasma muchísimo el proyecto de Antonio, pues Antonio es así como un monumento, en fin, y bueno, oír de María de Ágreda, ahí nos conocimos con Beatriz Ferrus y yo ahí en Ágreda, invitada por Miguel Zugasti para nosotros los mexicanos, no Zugasti. Y respecto, lo último que yo había leído acerca de María de Ágreda es el libro de Ana Nogar, ¿sí? Que seguramente tienen, que salió en el 18, que es un libro pues muy bonito, muy interesante. Y todo lo que hemos oído es muy así como que nos han inyectado, porque a veces el año comienza después de un mes entre que si uno sale o no sale y que si la vacuna de protección, en fin. Cuando escucho a Antonio Rubial, que pues me quedé así como siempre fascinada, hay una anécdota, Antonio, cuando hablaste de recepción. El otro día nos acordábamos, una amiga y yo, cuando vivíamos en Guadalajara, Jalisco, México, la señora que trabajaba en la casa donde vivíamos como estudiantes nos pidió dinero para tomar un autobús y pues nos contó que un día antes había ido a llevarle una limosna al señor del expiatorio y ahora nos pedía dinero para su camión, para su autobús, para ir a otra iglesia y no pasar por el expiatorio para que no se enojara el señor del expiatorio porque le llevaba la limosna al señor de la otra iglesia. Eso se nos hizo curioso. ¿Es recepción también? ¿Qué recepción tienen esta persona que trabajaba en la casa y cocinaba y pues la queríamos mucho, pero su idea de los dos señores, eran dos señores, de una iglesia y de otra. Entonces ahora nos da risa todavía, pero eso es indicativo tal vez de un detalle interesante, al menos para mí. Pues muchísimas gracias, estoy fascinada y pues nos vamos a ver. Coinciden estas reuniones con mis clases, pero bueno, es tan temprano para mí que puedo estar. Muchísimas gracias de nuevo. Beatriz, las Beatrices, la Sara, en fin, Beatriz, Colombia, y luego nos escribimos, hay un pendiente grande entre nosotras. Muchas
Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias a todos y bueno, yo creo que con este formato pues hoy hemos tenido la primera sesión, volvemos a vernos el jueves y bueno, se trata de establecer esos lazos, ¿no? y ese pequeño espacio. Cualquier cosa que se os ocurra, pensad en posibilidades, ¿no? ¿Qué posibilidades nos puede brindar el proyecto? Sobre todo os emplazaba, ¿no? De cara a estudiantes, de cara a nuevos proyectos a futuro, plataformas de investigación más amplia, estancias, publicaciones, estudiantes. Entonces, bueno, pues es un espacio abierto y bueno, pues simplemente agradeceros otra vez. Voy a ir editando en la medida de lo posible los vídeos de hoy para irlos colgando en redes y al menos la presentación de las líneas de proyectos de cada uno, ¿vale? Y ya. Y bueno, pues gracias otra vez y que tengáis buen día, buenas noches, buenas tardes y hasta la próxima. Igualmente. Adiós. Chao.